Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván Durán de la congregación Redemption, aquí en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, bien. Gracias por preguntar. Disfrutando del frío de Bucaramanga en estos días. Así es, así es. Bueno, estamos listos para el tema de hoy entonces. Listos. Gracias a todos nuestros oyentes esta mañana y a los que nos van a ver posteriormente en los videos. Quiero mandarle un saludo, por ejemplo, a Pastor Alan Cota, un gran amigo de allá de México. Un abrazo. Siempre los llevo en mente a todos y gracias por escuchar y compartir también sus experiencias y sus pensamientos, los que Dios también sé que ha colocado en cada uno de ustedes para tratar de edificar el cuerpo de Cristo que somos todos. Hemos elaborado alrededor de la iglesia cristiana y también tratando de darle conexión al tema anterior, una cultura que me hace pensar que estamos distorsionando un poco el, el concepto de gracia y estamos dejándonos de alguna manera manipular por la expectativa que tiene el mundo acerca de la iglesia. Claro que nosotros debemos ser simpáticos, claro que nosotros debemos ser siempre amorosos, claro que siempre debemos abrazar y con misericordia a todas las personas, aun aquellas que son difíciles, aun aquellas que nos critican, tal vez algunas pueden eh, constituirse de alguna manera en nuestros enemigos o enemigos del mensaje, porque la verdad es que yo no reconozco enemigos personales. Hay enemigos del mensaje de Cristo, hay enemigos del mensaje que nos ha sido asignado para traer al mundo y por supuesto aquel empedernido que solo quiere pecar va a encontrar en nosotros un obstáculo mm, para justificar una mente reprobada. Por supuesto, esas conversaciones, esas discusiones hay que darlas alrededor, por ejemplo, de la política, hay que darlas alrededor de la música. ¿Qué tal? Para poner un ejemplo de entrada que es muy diciente, la música que se está escuchando, principalmente con un lenguaje como el del reggaetón. Nosotros en Colombia tenemos la desgracia de tener artistas muy reconocidos, Karol G, para poner un ejemplo, que aunque es muy bonita y canta seguramente muy bien y tiene mucho talento, los mensajes que traen sus canciones, en una gran mayoría, yo diría que en todos, pero para no caer en ese defecto del lenguaje de la normalización de todo, entonces voy a decir la gran mayoría de sus mensajes en sus canciones incluyen, el, y voy a decirlo en este término, la depravación sexual ya de plano. Eh, Terrible. Y nosotros, digamos, no podemos quedarnos en silencio, no dar la discusión alrededor de eso, por lo menos iniciando desde el interior de nuestras congregaciones. Hay iglesias que están apoyando la comunidad LGTBIQ y a pesar de que los amamos, tenemos que dar la discusión alrededor de la condición del pecado, igual que cualquier otra condición de pecado, el borracho, el drogadicto, que es casi lo mismo, el infiel, el mentiroso, el engañador, el embaucador, bueno, todas estas cosas están en la misma orilla y nosotros deberíamos estar en la otra. Iglesias que no dan la discusión y que terminan apoyando regímenes que son representantes del aborto y los apoyan abiertamente muchas veces, que es un pecado. Entonces, hacia el interior de la iglesia creo que necesitamos seguir revisando esta expectativa que tiene el mundo acerca de nosotros, porque lo que veo es que a veces nos la estamos creyendo. Nos estamos creyendo
que debemos mantener un silencio que al final es un silencio que favorece al mundo con sus pecados, que favorece al mundo con sus discursos y que nos va maniatando para nosotros no poder ser una resistencia activa. La iglesia, y hay que decirlo, ha perdido su capacidad de influencia, no porque sean menos, sino porque son menos o somos menos influyentes. Hay comunidades que son minorías y tienen una influencia. En mi país, por ejemplo, ahora mismo, que el gobierno es un gobierno de extrema izquierda, las influencias de la minoría nos han condenado a, a que ellos son los dueños de los presupuestos, los dueños de lo académico en las universidades. Puedes encontrar doctorados, puedes encontrar maestrías, puedes encontrar materias enteras que hablan acerca de la inclusión de esta ideología del género a la cultura colombiana y hay diplomados alrededor de esto, pero no veo en una sola universidad un diplomado que sea desde lo científico, por supuesto, porque esperar que se haga desde la fe es una aspiración tal vez muy alta, pero desde lo científico un doctorado, un estudio, una maestría, un diplomado que realmente pueda demostrar lo desastroso que resulta eh, este modo de pensamiento. Espero que esto no vaya a representar problemas para la publicación del video en YouTube, que muy seguramente, precisamente, es algo que también hay que decir. eh, no es muy cómodo nuestro mensaje hoy en día en las redes sociales. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1 verso 10 después de esta breve introducción: ¿qué busco en esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo, dice Pablo en los Gálatas, buscar agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y precisamente Gálatas, en esa ciudad, Pablo tuvo que enfrentar varios desafíos. Eh, Tenía que enfrentar la idolatría, tenía que enfrentar a una comunidad de personas que eran cambiantes en su fe, que un día sí, al otro no, que no tenían la fortaleza en su fe para soportar tentaciones, para conservar las enseñanzas de Pablo, sino que fácilmente caían en la mezcla, en la mistura con otras doctrinas idólatras, por supuesto, que ya tenían ellos instaladas en su cultura desde antes de la llegada del Evangelio de Jesús. Eh, Nos censuran, pero exigen tolerancia. Eh, Nos coartan la libertad, pero su mensaje es de libre desarrollo y libertad. Nos faltan el respeto con nuestros símbolos, pero exigen que tengamos mucho cuidado con las palabras y con el lenguaje que está establecido para definirlos. Para poner algunos ejemplos, perdón. La iglesia cristiana y individualmente, que es al final de cuentas el primer paso, debe hacerse de los argumentos y de la autoridad, también desde lo científico, desde la razón, pero también desde la fe, para ser un verdadero obstáculo y para proteger a la sociedad. Mira, yo estudié sociología, voy a hacer un paréntesis corto aquí en la Universidad Nacional. Y una de las cosas que me impresionó al iniciar la carrera y que todavía las recuerdo
es que dentro de unas categorías que se establecían en la cultura, había una que me sorprendió que decía la religión. Digamos que las responsabilidades se reparten en la sociedad y la religión tiene la responsabilidad de instalar en la sociedad los valores, el respeto al prójimo, eh, y todos estos principios que además son comunes en la mayoría de corrientes cristianas, pero inclusive en otras religiones eh, también. Y cuando la religión falla en ese propósito o distorsiona su mensaje, entonces la sociedad, la cultura, se desboca a nuevos valores, y que eso es lo que estamos viviendo, de hecho, porque en un país, esto lo he dicho en varios programas otra vez, pero tengo que repetirlo porque considero importantísimo que desde lo individual también empecemos a hacer una evaluación, porque nuestros países, entre comillas, cristianos, en donde hay mayor libertad, es precisamente donde hay mayor desarrollo de estas ideologías que son contrarias, claro, abiertamente contrarias al mensaje del Evangelio. Eh, entonces es un llamado a la reflexión. Esto debe comenzar desde tus conversaciones, debe comenzar desde tus hábitos. Si nosotros como iglesia, y aquí es en donde quiero hablar cuál es el éxito que Dios demanda de nosotros, que pueda que sea completamente contrario a lo que nosotros queremos ofrecer. No le podemos ofrecer a Dios porque no lo va a tomar algo diferente de lo que Él demanda de nosotros. ¿Recuerdan a Caín y Abel? ¿Qué hay de malo en dar una ofrenda? ¿Qué fue realmente lo malo que hizo Caín? Para sentirse él acusado, porque de hecho nadie lo acusó. Es su propia conciencia lo empuja a darse cuenta que Dios ha elegido y con gusto, si se puede interpretar de esa manera, la ofrenda de Abel. Ha recibido la ofrenda de Abel eh, complacido. Pero la de Caín no. Y tú puedes pensar, no, pero es que yo voy a la iglesia los domingos, pero es que yo doy mi diezmo si eres de aquel que cree en el diezmo, y soy muy legal y soy muy consciente de la necesidad de predicar y estoy haciendo ese pequeño esfuerzo porque yo soy bueno. Es el argumento que uno escucha muchas veces, inclusive personas de otras corrientes cristianas. Pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Mm, No es suficiente, tendría yo que decir. No es suficiente porque la oferta de Dios es una oferta que no podemos rechazar. Es demasiado buena. Y los requisitos que nos demanda para poder disfrutar de esa oferta son mínimos. Y aún siendo mínimos, nosotros muchas veces no elevamos nuestra por la contraparte, nuestro pacto, no observamos nuestro pacto, entonces perdemos legalidad y perdemos oportunidad para que Dios nos dé lo que nos prometió que nos daría. Mm, Entonces, Caín se siente desinflado porque su ofrenda, porque la verdad es que Dios está demandando lo que Él mismo depositó en nosotros, y yo estoy seguro que muchas son las veces que por los afanes de este mundo, por invertir más del tiempo que conviene en el Netflix o en el TikTok, nos quedamos cortos para brindarle a Dios lo que Dios nos demanda. Mm, por eso sé que tengo muchas cosas que mejorar. Sé que tengo algunas cualidades que le he podido brindar a Dios, pero sé que hay muchas otras y tú tienes muchos dones.
y tú tienes muchos talentos y muchas habilidades que Dios te dio, pero que tú no las has puesto al servicio de Dios. Entonces, puedes tener inclusive una iglesia grande, pero la cantidad de personas son la demanda que Dios hizo o Dios está interesado en el nivel de integridad, de relación, de intimidad que tiene cada uno de ellos con Dios. Veo, hoy mismo hay una iglesia que es enorme en los Estados Unidos, de un pastor argentino, muy admirado, que está repleto de gente que va y seguramente algunos tendrán la conciencia de estar brindándole a Dios lo mejor de sí, pero otros, una gran mayoría, sospecho, están allí porque el mensaje es divertido, porque es entretenido, porque es creativo, porque es un mensaje de fe, porque es un mensaje de instrucción que ayuda, y listo. No hay un, un seguimiento, una profundización de el propósito divino en cada vida. Entonces, vamos cayendo un poco en ese evangelio light, en esa manera de vivir, un poco de fe floja, y de, a ver, de juicios, aquellos que están realmente profundizando en su relación con Dios. Son muchas las veces también que escucho ya en el ámbito de las iglesias cristianas evangélicas. Soy cristiano, pero no soy fanático. ¿Cómo? ¿Cómo es ser cristiano y no ser fanático? Porque si se trata de ese fanatismo irracional, no, no nadie quiere ser fanático. Pero si se trata de esa admiración, si se trata de ese conocimiento, si se trata de esa relación, si se trata de esa responsabilidad y de esa cultura de servicio y de fe, bueno, tendríamos que pensar entonces que así como eres fanático del equipo de fútbol, así por lo menos, deberías equilibrar tu deseo por las cosas de Dios. Hay gente que está en el trabajo y aunque estén trabajando, están escuchando el partido, pero no escuchan una predicación. Por ejemplo, allí ya dirán algunos por ahí que me escucharon. Los líderes religiosos, algunos han querido demandar para sí ciertas atenciones, eh, obligando a las mentes a quedar cautivas de las necesidades o de las demandas de la religión, que muchas veces, yo diría también todas las veces, pero muchas veces la demanda de la religión no es correspondiente a la demanda del reino de Dios, porque no es en sí el servicio al pastor o el servicio al líder lo que señala un fruto en el reino de Dios. Claro que ideal que todos unánimes juntos tengamos una agenda y la desarrollemos, pero por supuesto, pero si estás mm, preocupado más por la calificación del pastor que por la calificación de Dios, estamos en un ámbito contrario a lo que el reino de Dios nos está demandando. Habían notado que a pesar de que en Israel estaban las sinagogas, estaban los sacerdotes, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban todos esos feos, habían notado que ninguno de ellos pudo darse cuenta del nacimiento del Señor Jesús. Ninguno de ellos, con el conocimiento de la escritura, con la cultura de los profetas que tanto les hablaron en su tiempo, con, con el templo, mm, no pudieron ser sensibles a la manifestación más poderosa
del propósito de Dios para el ser humano, que es Jesús. No se dieron cuenta, no pudieron. Ellos eran, habían líderes principales, sacerdotes metidos con la política, amigos de Pilatos, algunos que Herodes, eh, asesores, porque recuerden que él, cuando vienen los Reyes Magos, decía yo en la celebración, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Sabías que ese Melchor, Gaspar y Baltasar no existen? Son nombres que nos inventamos. No sé, la verdad es que no tuve el tiempo para revisar de dónde fue que sacamos eso, los cristianos. Pero la Biblia no los dice, no dice sus nombres. El asunto es que fueron ellos desde lejos, desde el oriente. El oriente en la Biblia es un símbolo muy poderoso. Ellos vienen desde lejos porque la revelación de la manifestación del Mesías fue invisible para los fariseos, para los sacerdotes, para los principales del templo, para los maestros del templo. No se dieron cuenta. ¿Sabes que en la iglesia le está pasando mucho eso? Hay personas que están, algunos en la política, algunos están asesorando a personajes muy importantes, seguramente, en las finanzas, en la política, qué sé yo. Tenemos alguna música que es muy comercial, muy agradable. Tenemos algunas iglesias multitudinarias en las ciudades. Aquí personalmente en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, hay iglesias cristianas que pasan de los 6.000, 8.000, 10.000 creyentes. Yo diría que inclusive pueden llegar a 20.000, 15.000 o 20.000. Hay un auditorio que hace cinco celebraciones o seis tal vez al día y tiene algo así como 3.000 sillas. Mm, Entiendo que no todas las celebraciones están llenas, pero igual es algo de un tamaño bastante importante. También tenemos alcalde cristiano y sin embargo, una de sus promesas de campaña es que iba a izar la bandera LGTBIQ. Eh, Creo que somos muchos, creo que tenemos una gran capacidad de merchandising. Mm, Creo que hay muchos aspectos de nosotros en los que nos sentimos alcanzando el éxito, pero también creo que si yo voy a la intimidad con Dios, lo que yo interpreto como el éxito de mi comunidad, tal vez para Dios pueda ser un gran fracaso. Mm, Creo que es Dios que nos está demandando una revisión de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra influencia. Creo que es Dios que nos está llevando a un tiempo de avivamiento en donde la intimidad con Él es lo principal y a un tiempo en el que vamos a operar en un conocimiento mayor y una manifestación de milagros mayor. Creo que aunque somos una mayoría ya, y si incluimos a los cristianos católicos, somos una mayoría apabullante que no estamos alineados con las ideologías de la Agenda 2030 y eh, de todos estos movimientos que son antivalores, antibiológicos, anticientíficos. eh, Creo que podríamos, si entendemos que el superpoder de la iglesia es la unidad, mm, contener el ataque del que estamos siendo víctimas. Claro, las guerras ya no son como aquellas del pasado en donde los cristianos eran asesinados por montones. Claro, sigue pasando en algunos países, sobre todo musulmanes,
Y, pero ahora la guerra es una guerra por el control de la mente de las almas. Y por eso nuestra profundización y nuestro valor y nuestra interpretación de éxito debe alinearse con la interpretación de éxito que Dios nos demanda. Eh, Me quedo con algunas ideas que hubiera querido mencionar, eh, que serían importantes, pero se me acota el tiempo y creo que no voy a alcanzar sino solamente a dar el resultado o a esperar el resultado que yo mismo, que en mi reflexión espero alcanzar. Dice Filipenses, Pablo a los Filipenses, y no me hago la ilusión, hermanos, de haberlo ya conseguido, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante, en búsqueda de la meta, del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde lo alto. Eh, Pablo tiene un enfoque tan potente que ha decidido que las cosas que hasta ahora ha logrado, que son importantes, no son suficientes y dice, me lanzo hacia adelante porque quiero el premio, quiero alcanzar, lograr, hacerlo mejor, me esfuerzo, busco la meta. Es un lenguaje muy de la competencia deportiva. Yo quiero correr, quiero entregar lo mejor de mí, no solamente sometido a mis conceptos. Hay una imagen ahora creada que está alcanzando mucha repercusión en la juventud porque se sienten representados por la manera de vestir, por el arete en el pastor, por el tatuaje. Eso realmente es muy secundario, pero revisa el mensaje al que te están eh, llevando. Revisa, o puede ser un hermoso e impecable pastor de corbata y camisa blanca y vestido de marca. Igual, ¿qué es lo que Cristo demanda de nosotros y de la iglesia? Me quedo con esa consulta y en el nombre de Jesús aspiro a llegar contigo a esa respuesta. Soy el pastor Iván Durán desde Redemption en Bucaramanga con un frío delicioso. Los bendigo en el nombre de Jesús.